Queridos hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y estamos hoy día una vez más reunidos para aprender un poco más de la palabra de Dios. Hoy estamos en el domingo de la séptima semana de Pascua, que es más conocido como el Domingo de la Ascensión. Este acontecimiento de la Ascensión, queridos hermanos, no es cualquier acontecimiento. Es un acontecimiento que va a marcar un final y un principio de algo. Y las lecturas nos van a enseñar, queridos hermanos, para eso este día. Nos van a enseñar que hay que hacer un camino a profundidad. Ahí podemos evidenciar en la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cómo Lucas va a mencionar este número 40 como un símbolo esencial del proceso que tiene con los discípulos Jesucristo. Estos 40 días no es algo nuevo, están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y es una simbología muy profunda porque va a demostrar un acompañamiento con los discípulos. Lucas va a querer resaltar estos 40 días para que entendamos, queridos hermanos, que es esencial tener un camino con el Señor. Al mismo tiempo, estos 40 días también, queridos hermanos, nos quieren enseñar que Jesucristo ha tenido un proceso catequético con sus discípulos. Y como tuvo con esos discípulos ese proceso catequético, también lo necesitamos el día de hoy nosotros. Tener un proceso catequético de conocimiento de la palabra de Dios. Es esencial. Y vamos a ver más adelante para qué es esencial. Otra de las cosas que nos quiere enseñar también este acontecimiento de la ascensión es que no vamos a quedar solos, que Jesús va a subir a los cielos, pero nos va a dejar el Espíritu Santo. Y es ahí donde vemos, queridos hermanos, que en la ascensión también Dios va a demostrar a profundidad y a plenitud que lo que estaba escrito en las Escrituras está cumpliéndose a cabalidad, que es reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios también con la ascensión. Reconociéndolo a profundidad porque Él va a estar ahí sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, decimos nosotros en nuestra profesión de fe y lo recordamos en este día de la ascensión. La ascensión, queridos hermanos, va a marcar el final de un trayecto, el final del trayecto de Jesucristo, pero al mismo tiempo, como decía, va a marcar el inicio de algo esencial que es el Espíritu Santo. De este modo, vamos a ver que en la segunda lectura del día de hoy, en la carta a los Efesios, San Pablo nos va a invitar, queridos hermanos, que estemos pidiendo el Espíritu Santo y por medio de ese Espíritu Santo pidamos sabiduría y la revelación de Dios para que ilumine nuestro caminar. Este caminar catequético, este caminar del día a día, queridos hermanos, del día a día común, con sus cosas buenas y con sus dificultades, que el Señor siempre ilumine nuestra vida. Hay algo muy hermoso que nos enseña el Antiguo Testamento y es el rey Salomón. Y es cuando se encuentra con Dios en oración, Dios le pide a Salomón que le pida lo que quiera, ¿no? Valga la redundancia, que le pida lo que quiera. Y Salomón solo le pide sabiduría para gobernar al pueblo. Y vemos que esto es esencial, queridos hermanos. La sabiduría para caminar con el Señor es esencial. Y San Pablo nos lo está haciendo acuerdo en este día a través de la carta a los Efesios. Que pidamos constantemente esa sabiduría para hacer la voluntad del Señor. Y es aquí, después de pedir al Señor esta sabiduría, queridos hermanos, también el Evangelio del día de hoy en Mateo nos va a decir la misma palabra: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos y bautícenlos, conságrenlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí, queridos hermanos, la palabra de Dios nos está invitando, después de tener un proceso de catequesis con el Señor, de acompañamiento, que vayamos y anunciemos la palabra de Dios. A cada generación, queridos hermanos, no solo a los discípulos de esa época, sino a cada generación de cristianos, se les repite estas palabras que Jesús dijo en ese momento. Que vayamos y anunciemos a todos los seres humanos la palabra de Dios. Esto implica, querido hermano, que usted esté en permanente movimiento
del anuncio de la buena noticia. Ustedes saben muy bien que por las situaciones no podemos movernos de nuestras casas, en algunos países, en otros sí. Pero implica, querido hermano, que el que conoce a Cristo está llamado a anunciar la buena noticia de Dios. Y esto, querido hermano, no consiste en solo predicar la palabra de Dios, es decir, hacerlo de manera verbal, sino también que la palabra de Dios nos va a invitar a ser testigos de esta palabra, dar testimonio de ella a profundidad. Y eso es con todo nuestro ser. Y es ahí donde también yo digo, hay un reto, querido hermano. Siempre hay un reto en el sentido de la palabra ser testigo, porque implica también a renunciar a muchas actitudes que no nos ayudan a ser esos verdaderos testigos. Pero queridos hermanos, yo le digo, ser testigo de Jesucristo y de la palabra de Dios vale verdaderamente la pena. Jesús nos quiere discípulos, queridos hermanos, pero también aquí hay alguna dificultad que van a enfrentar también los apóstoles en la situación de la ascensión. Cuando Jesús sube a los cielos, queridos hermanos, vamos a ver que estos discípulos se van a quedar mirando al cielo. Van a aparecer unos ángeles y le van a decir, ¿qué hacen mirando al cielo? Y aquí, yo digo, la palabra de Dios nos lanza una alerta. Tengamos cuidado. No nos quedemos solamente contemplando al Señor o contemplando el cielo, deseando estar ahí junto con el Señor y nada más. El Señor quiere que nos preocupemos por las cosas terrenales, querido hermano. ¿En qué sentido? Preocuparnos por ese otro, preocuparnos por esas personas que todavía no tienen un verdadero conocimiento de Jesús, por esas personas que no han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Hacer de la sociedad un mundo cada vez más verdaderamente humano. Vemos que hasta el día de hoy, querido hermano, aún no entendemos a profundidad qué es vivir como hijos de Dios. Y es por eso que a pesar de las dificultades que vivimos, aún experimentamos personas con el corazón duro, personas que se preocupan por otras situaciones menos por el prójimo. Queridos hermanos, hay esa tentación constantemente de estar mirando al cielo, de desentendernos de las cosas de la tierra. Y no es así. Dios quiere, queridos hermanos, que nos preocupemos por estas situaciones, por el otro, que vivamos verdaderamente en justicia, en paz, en la verdad. Hoy en nuestra mirada, obviamente, tiene que estar puesta en el Señor porque Él nos enseña el camino, pero al mismo tiempo también mirando las situaciones de cada día. No nos invita a huir de este mundo, la palabra de Dios más bien nos invita a contemplar lo que Jesús ha realizado en este mundo y el camino que nos ha dejado. Con estos pies bien plantados en la tierra, querido hermano, cada discípulo está enviado y llamado a reconocer este camino y caminarlo a profundidad. En este camino habrán dificultades, querido hermano. Habrá momentos en que nos vamos a sentir estancados. Van a haber momentos en que ya no vamos a poder caminar. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza necesaria para hacer el camino que tenemos que seguir. Esto muchas veces pareciera algo imposible. Peor cuando estamos atravesando momentos de enfermedad, momentos de dificultades económicas, momentos de depresión, de desesperación, como muchos estamos viviendo ahora, y decir, ¿cómo abandonarnos a la palabra de Dios si nos faltan estas cosas? Queridos hermanos, cuando tenemos una experiencia profunda de Cristo, el caminar de la vida se hace distinto. Dificultades siempre van a haber, pero cuando estamos con Cristo, esas dificultades las afrontamos de otra manera. Vamos a dar ese testimonio que yo les estoy invitando a hacer constantemente, ese testimonio profundo, que a pesar de la dificultad, usted está convencido en su fe y está lleno de esperanza y lleno de amor. Necesitamos personas cada vez más convencidas en su fe, queridos hermanos, y no dudar en lo que creemos, de crecer constantemente, de no tener miedo a ser testigos en todo momento y en todo lugar.
no solo con los que son cristianos, sino con todo. Que ahí, a pesar de las dificultades, queridos hermanos, podamos reflejar a Cristo vivo y enseñar este Espíritu Santo. Queridos hermanos, yo les invito en este día a que tengamos un espacio de oración. Pidámosle al Señor, como dice San Pablo, sabiduría para hacer las cosas correctas, para tomar decisiones correctas y dejarnos guiar por el Espíritu Santo hacia esas personas que verdaderamente necesitan de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te fortalezca, que el Espíritu Santo te renueve en este día y te dé la fuerza de anunciar la buena noticia de Dios. Podemos empezar este día, queridos hermanos, compartiendo este video con esa persona que usted cree que lo necesita, para que se ilumine el Señor y sigamos creciendo. Hagamos una oración. Señor Padre de misericordia, yo quiero pedirte que bendigas a todas las personas que van a mirar esta reflexión, ya que son palabras tuyas, que renueven nuestra vida, nuestro compromiso y nuestro caminar contigo. Ayúdanos a amarte sin medida y fortalécenos siempre en todas las situaciones, tanto de dificultad como en los momentos también de alegría. Te pido por todas esas personas que están pasando enfermedades, no solo de este virus, sino cualquier enfermedad, cualquier dolencia, que no lo deja seguir con las actividades cotidianas o vivir de una manera plena, llena de salud. Fortalece sus vidas, guíalos en todo momento, protégelos de todo mal y guíalos siempre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.